Hola a todos, muchísimas gracias por escucharnos un día más en Minimal Design Talks. Hoy es un día muy especial, un podcast que tenía muchas ganas de grabar. Estamos con el Dr. Costa. Dr. Costa es un experto en, digamos, diseño, pero es un diseño muy diferente al que estáis habituados a escuchar últimamente y lo podríamos enfocar como diseño nutricional y enfocado a lo que es un estilo de vida y a una estética corporal, ¿no? El Dr. Costa nos va a enseñar y nos va a adentrar muchísimo en lo que es el mundo del fitness, que como ya sabéis va muy asociado al mundo de la química, falsas esperanzas y falsas gurús. Pero bueno, no voy a adelantar nada más. Muchísimas gracias, Dr. Costa, por estar aquí con nosotros. Un auténtico placer. A vosotros por invitarme. Hoy sí que es un podcast realmente egoísta para mí porque tenía muchísimas ganas de sacarte información. Y bueno, siempre empezamos los podcasts preguntando quién eres, ¿no? Muy bien. Y sobre todo, cómo te defines y cómo has llegado aquí, ¿no? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Bueno, me han hecho esta pregunta muchas veces y nunca la expongo tan detalladamente como lo voy a hacer hoy, ¿no? Porque me está pasando mucho que la gente conmigo no se sitúa. Confunden, ¿no? Confunden, ¿no? Con que no tengo aspecto de médico. No, la verdad. Entonces, bueno, que el aspecto no va... La gente suele juzgar por el aspecto, se confunden. Pero se confunden en los dos aspectos, tanto los médicos como los que están en el mundillo del fitness. Entonces, yo soy médico, después me he tenido que sacar el MIR para poder coger la especialidad de endocrinología en Barcelona, hacer sus 5 años de especialidad y una vez eres especialista, aparte de eso, he estado durante 11 años atendiendo por mutuas en el sector privado y he visto miles de pacientes, y lo puedo decir en esas palabras, ¿vale? Pacientes endocrinológicos de todo tipo, no solo de fitness. Cuando acabé la especialidad es cuando yo me centré más en el tema competitivo y a partir de ahí sí que ya me centré mucho en el tema físico mío y competí hasta el 2021. Después de sacarte, digamos, la carrera, ¿no? O sea, después de haberme sacado la especialidad, yo empecé a entrenar con 19 años ya en la carrera. Yo llevo entrenando desde los 19, tengo 40, o sea, llevo 21 años entrenando, de los cuales mi etapa competitiva podríamos decir que fue desde el 2013 hasta el 2021, 8 años, ¿no? Y entonces mi visión está delante y detrás de la mesa de médico y está delante y detrás de los escenarios competitivos y como usuario del gimnasio durante 20 años. Entonces tengo una visión, a mi entender, única, porque yo aún a día de hoy no he conocido ningún endocrinólogo que sea culturista, que se haya dedicado a ello y lo haya aplicado en él. Que es como debería ser. ¿Qué es como debería ser? Que claro, dicen, no tengo aspecto de médico, pero claro, entiendo que un médico, sobre todo que se dedica a un endocrino, ¿no? Claro, al final es como una conjunción perfecta. Es decir, tú has competido en el mundo del fitness, del culturismo. El mundo del culturismo, como todos sabemos, va muy asociado a la química. Sí. Creo que hay un desconocimiento enorme, que hoy tú nos vas, sobre todo, a iluminar un poco con esto, ¿no? Porque, claro, estás consumiendo química, que creo que la mayoría de gente que lo hace de forma muy errónea, errática, que ahora tú nos vas a explicar. Ven los campeonatos que salen por televisión, que luego también entraremos ahí, y creo que se confunden, ¿no? Creen que con esas pócimas mágicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y cuanto más tomen mejor van a llegar a ese resultado, y creo que es muy equivocado. Y creo que al final es un mal que nos sorprendería la cantidad de gente, o creo que la evolución exponencial que creo que está teniendo, porque tú vas al gimnasio y a simple vista ves que ya tiene una popularidad que 20 o 15 años atrás, por decirlo de alguna manera, no estaba, y cada vez ves físicos pues diferentes y el canon de belleza o el canon estético creo que ha cambiado, ¿no? Y las exigencias sociales son muy diferentes, ¿no? Y claro, ahí entran todo tipo de gurús, porque creo que al final estamos hablando de química, ¿no? Que la gente está consumiendo química, la está introduciendo... Te he puesto antes, mientras comíamos, un ejemplo que creo que me ha gustado a mí mismo tanto cuando lo he puesto que digo, tengo que decirlo en la entrevista. Dilo. No, es cierto, ¿no? Si tú le dices a una persona, a un amigo íntimo, le dices, tengo un problema del corazón, ¿no? O necesito un cardiólogo, pero ¿sabes qué? No voy a ir al cardiólogo. Lo que voy a ir es a un hombre que tiene una tienda en la esquina y que me va a hacer de cardiólogo. Claro. A que si dices así parece que es para pegarte un tiro. Pues la gente está haciendo eso con su físico. O sea, en lugar de un endocrinólogo, porque claro, también se daba la situación de que no había endocrinólogos que se dedicasen a eso, pero habiéndolo ya hay la opción.
o sea, en lugar de ir a un endocrino que se dedique a esto, dicen, no, ¿sabes qué? Mejor que un endocrino experto en esto, lo que voy a hacer es ir a mi colega de la esquina, que no tiene ni el graduado escolar, a que me lo haga él. Claro. Y tú, parece una mala idea. Bueno, y aparte, a bote pronto parece una mala idea. Y aparte, el de la esquina, me imagino que ve un negocio y cuanto más consumas, ¿no? Yo ya solo he dicho mi idea general, claro, pero es que después es peor. Mucho peor. Lo grave es que es peor porque al no ser médicos no hay un canon ético y encima son vendedores de cosas ilegales muchas veces. Claro. Con la cual cosa encima se junta poca ética, poco conocimiento y dinero. La fórmula fantástica para que ven que te pondrás enorme, te irá genial. La fórmula fantástica para el desastre, pero la gente parece que no lo ve. Y al final, esta conjunción perfecta no fue buscada, por lo que hemos hablado. Es decir, tú, ¿cómo llegaste a esta especialidad? ¿Tú lo tenías claro? ¿Lo asociaste directamente al No, me lo han culturismo? preguntado muchas veces. A mí llegué por influencia de mi padre, porque él era la especialidad que él había querido coger y que nunca cogió y que me inculcó en la cabeza desde pequeñito. Creo que, visto en perspectiva, me parece una muy mala manera de poner una idea en la cabeza de tu hijo. Creo que mi padre en eso se equivocó, aunque es mi opinión personal. No creo que tengas que inducir a los hijos a hacer lo que tú no has conseguido como padre. Creo que es inmaduro y peligroso. Pero en este caso funcionó correctamente porque creo que voy a aportar mucho bien y mucha salud a mucha gente, que es mi motivación. Al final parecen cosas del destino y luego tú has sido culturista profesional. Sí. Que, claro, es que... Bueno, profesional no, amateur. Amateur, bueno, has sido competidor. Me quedé a una plaza de ser profesional. Me quedé en un internacional tercero y al segundo le daban el carnet. Bueno, muy relativo, casi. Pero tú sabes cuáles son las dolencias, sabes lo que sufre esta gente, sabes lo que se busca, sabes lo que no y sabes lo que es necesario. Y creo que un endocrino, ¿no?, que no se ha dedicado a esto, creo que es imposible que pueda asesorar. Es que no conoce este mundo, es totalmente desconocido para Einstein él. Tiene una frase que me encanta y es: dar el ejemplo no es una de las mejores formas de que la gente cumpla lo que dices. Es la única forma. Claro, es verdad, porque es la única forma. Tus palabras tienen una notoriedad, pero claro, tú vas a un endocrino que no ha entrenado en su vida, que no conoce, bueno, lógicamente la respuesta que te va a dar ya sabes cuál es. Si vas a un médico que se dedica a esto, pero él no entrena, si él no hace dieta, si él no ha estado en el mundo del culturismo, si él no es endocrinólogo, pues probablemente no tenga no se sepa poner en tu lugar. Tú sigues el camino que te dice tu padre, el destino te junta, compites en culturismo y tú dices, esto aquí, yo tengo una fórmula perfecta, yo aquí, bueno... No veo eso, lo que yo veo es los errores de los demás. Pero te lleva... momentáneamente te lleva a verlo, claro. Y claro, es perfecto. Claro, cuando ves las preparaciones de los supuestos preparadores top y dices, es que esto es un churro, ¿sabes? A muchos niveles. No a nivel resultados sobre la tarima, que también... Vale, que también, porque hay muchas cosas muy discutibles y muy mal hechas que yo veo. Pero más a nivel salud, ¿sabes? O de cosas que afectan directamente a la salud y no se están teniendo en cuenta. Entonces tú me dices, pero esa gente saca gente muy bien al escenario. Sí, y joden a muchos. No os enteráis vosotros, me entero yo en la consulta. Claro. ¿Entiendes? Entonces, hay un sesgo ahí. Hay un sesgo. Tú solo ves los que publican en redes que han salido bien. Los que han salido mal o los que ha perjudicado la salud no los ves. Claro. ¿Entiendes? Entonces ahí hay un sesgo. No puedes decirme este entrenador es muy bueno porque ha hecho pro a esta persona. Sí, ha hecho pro a esta persona. ¿Y a cuántos no ha hecho pro? Claro. ¿Y a cuántos ha fastidiado la salud? ¿Y a cuántos, sabes? Sí, eso los preparadores. Luego hay un montón de autodidactas, me imagino que puedes encontrar, ¿no? Que incluso por miedo de ir a un preparador, que ya esa es la otra. Es aún pues a más riesgo, ¿no? Bueno, depende. Sí, prácticamente lo mismo, ¿no? Sí. Tú abres tu consulta, ¿no? Y me imagino que tú en tu consulta tienes todo tipo de cliente, ¿no? Pero por lo que hemos hablado, ahora no tanto, ¿no? Que ya eras más conocido, pero antes la mayoría de cliente que venías porque ya estaba de alguna manera, por decirlo, estropeado, con problemas, ¿no? No venía nadie a planificar, venía cuando ya tenía el problema. Sí, ¿no? Al principio fue así. Claro. La mayoría de gente venía cuando ya estaban fastidiados y no les quedaba otra que ir a un médico. Pero ahora ya, por suerte, viene mucha gente que es más consciente de a lo que se expone y entonces ya vienen para prevenir, que es la gracia de esto, ¿no? Entonces, es la reducción del riesgo desde el principio. Ya no vienen a tratar, vienen a prevenir. Eso siempre es mejor. Claro, tú te encargas de reducir de alguna manera o planificar y minimizar al máximo los riesgos que puedan... En lo que yo hago hay dos vertientes. Una puramente estética, ¿no? Sí. Que es mejorar el aspecto físico. Eso podríamos decir que es vanidad
Es más vanidad Sí, pero- y medicina estética. Hay una parte que es eso. Claro, medicina. Esto aquí en España creo que está totalmente desconocido. Ahora se empieza a hablar de TRT, ¿no? Sí. TRT está como de moda, pero esto en Estados Unidos, el anti-age lleva años. Años. Sí. Esto es un anti-age, por decirlo de alguna manera, masculino, pero luego el público femenino también tienes muchas pacientes, Sí, entiendo, sí. ¿no? Yo te Pero digo, luego- hay la vertiente que es estética y una vertiente que es puramente salud, ¿no? Alguien que se le ha fastidiado la fertilidad o alguien que el eje gonadal lo tiene parado, alguien que tiene un problema de ginecomastia, de colesterol, de dislipemia, de colesterol o dislipemia o hipertensión arterial o problemas nefrológicos, etcétera. Eso ya es puramente medicina y eso ya es otra vertiente muy a tener en cuenta, ¿sabes? Claro, y a ti viene gente, básicamente, pues que se ha estropeado, por decirlo de alguna manera, el eje, ¿no? Es decir, que han venido... Bueno, viene de todo. Viene de todo, ¿no? Viene de todo. Pero claro, es muy fácil, ¿no? Cargarte o estropearte con, digamos, incluso la gente se Mucho cree más que- fácil de lo que la gente cree. Claro. De hecho, en una entrevista me lo preguntaron y expliqué el caso de un chico que con un solo ciclo se había fastidiado. Y el otro día entré entre los cientos de mensajes que había en ese reel y muchos de ellos decían que miento. No se creen que con un ciclo se puedan fastidiar. Y lo que no sabe esa gente es que ese reel ha hecho que un montón de gente que le ha pasado lo mismo con un solo ciclo contacten conmigo. Y cuando dices estropearte con un solo ciclo, ¿a qué te refieres? Pues Porque que has hecho un ciclo, tenías una testosterona que no la podemos saber cómo estaba porque seguramente no tenemos no te lo han análisis, hecho. pero lo han hecho y después, cuando ya se han hecho análisis, ya tienen la testosterona mal. Pueden ser gente que por mala genética responda mucho a eso, ¿vale? O sea, que su eje no se recupere con facilidad por genética. Puede ser gente que ya tuviese niveles de testosterona justitos también por genética. Puede ser una combinación de las dos, pero el hecho es que con uno se han fastidiado. Claro, en este podcast, normalmente yo creo que tú vas a podcast donde la gente está mucho más familiarizada. Nuestro público Sí. no... Es genial este podcast porque creo que vamos a esclarecer muchas cosas totalmente desconocidas, ¿no? Claro, cuando yo más o menos entiendo todo lo que me estás diciendo, pero aquí la gente se apunta al gimnasio, ¿no? Y una parte está en la nutrición, digamos, aceptada, que luego haremos algún inciso, ¿no? Digamos, Sí. los productos, los típicos batidos, ¿no? Que la gente se cree que los puede tomar y se va a poner fuerte, que al final es un complemento. Y luego tenemos, digamos, anabolizantes, que es la química que la gente, ¿no? Y cuando hemos hablado de un ciclo, pues es, digamos, cuando tú... El uso. El uso. Cuando tú decides tomar anabolizantes, por decirlo de alguna manera, pues el gurú de turno te hace un ciclo, sin ningún tipo de conocimiento. Claro, si hubieran venido a ti... Bueno, el personal de haberlos utilizado ellos. Que eso es lo mismo que decir que con que respiras desde que naciste eres neumólogo. Sí, pero luego hay otro desde que con que te late el corazón cada día eres cardiólogo. Viene a ser ese. Pero aparte hay un componente que es el business, que eso está clarísimo, Sí. que es que cuanto más consumas, más gano yo. Sí. Y involuntariamente o psicológicamente, sin darte cuenta, le estás, digamos, hinchando de cosas que probablemente si acudieran a ti, a un especialista, que prácticamente no hay, porque es verdad, No hay. podrían ahorrarse muchísimo. Digamos, ya no económicamente, que eso es lo de menos, sino en salud, ¿no? Y cuando hemos estado hablando ahora que hay personas que con un ciclo se estropean el eje, es donde continuamos. Es decir, entiendo que en el público masculino el eje significa que es la generación La conexión entre hipotálamo, hipófisis y los testículos. Hay una conexión con un feedback de retroalimentación negativa que sirve para mantener una homeostasis en el cuerpo y las hormonas. Básicamente, en el caso de los hombres, la testosterona. Entonces, cuando utilizas hormonas exógenas, esteroides anabolizantes exógenos, frenas ese eje y después eso puede no recuperarse y no fabricas testosterona posteriormente. Claro. O fabricas mucha menos. Claro, cuando tú haces uno, digamos, le aportas esa química, claro, el cuerpo tiene de más respecto a la que tiene habitualmente, Se frena. ¿no? Frena totalmente y después depende de la genética de cada individuo. Bueno, puede pasar a muchos niveles. Normalmente el eje se restablece bien en todo el mundo. Y cuando digo el eje me refiero a la hormona LH y FSH que estimula el testículo. Pero hay testículos que el hecho de estar parados más o menos tiempo provocan atrofia y entonces no se fabrica suficiente testo. Si eres una persona con unos niveles ya justitos y encima te provocas un poco más de atrofia y encima eres muy sensible a eso, ya está. Con uno te has fastidiado. ¿Qué es la mayoría de gente? No son la mayoría, pero los hay, ¿eh? Y muchos. Y os digo que en este reel concreto explicando ese caso, la gente no se lo creía y se creían que la gente tiene que hacer muchos. Es cierto, no es lo habitual que con uno
y acabes en terapia de reemplazo. Pero ocurre. Pero uno ya te afecta. Uno, y a veces con una sustancia, ¿eh? Te afecta, ya seguro. Porque eso es otra cosa que la gente no comprende. Tú piensas que solo tomando dosis de TRT, o sea, 100 miligramos de testosterona o un derivado de la testosterona a la semana, 100 miligramos, eso es una pastilla y media de oxandrolona al día, ¿eh? O una pastilla y media de Winstrol, el eje ya se frena. Y una vez frenado, lo que ya está frenado no se puede frenar más. Claro, pero eso al final es que, eso ya es una opinión personal, no vale la pena para nada. Bueno, pero lo que me refiero es que si con tan poco ya lo frenas, la gente cree, no, es que mis ciclos eran muy flojitos. Pero al final, con muy poco ya es suficiente. Eso pasa en hombres y mujeres que te dicen, mis ciclos son muy flojitos. Las chicas no son conscientes que con 20 miligramos al día de Winstrol, de Oxa, de lo que quieras, ya se masculinizan, y los hombres no son conscientes de que con 20 de Oxa al día ya frenas el eje. Entonces, se creen que por usar menos, el riesgo es menos. Sí, es menos respecto a la salud general, pero no es menos respecto en caso de las mujeres a la masculinización. Bueno, sí, claro, si toman más habrá más, pero es que ya hay, ¿no? Y en cambio a los hombres, la frenación del eje ya sucede. Claro, si tomas más se frena más rápido aún. Claro, y la mayoría de casos que debes tener alguno que viene al primero, pero eso debe ser una persona muy consciente porque, claro, al final yo creo que deben empezar, se notan mucha más potencia, vigorizan más, lógicamente, y claro, no paran en uno. Luego entiendo que tiene que haber un periodo de descanso, ¿no? Para recuperar, y ahí también entra, digamos, un postciclo de descanso que tampoco saben hacer, me imagino. Bueno, es que el postciclo, ya te digo, no he visto ni uno bien hecho desde que empecé. Y es que en el caso de que hubiese la suerte de que está bien hecho, puedes hacerlo bien y que el timing no esté bien puesto. ¿Entiendes? Con el postciclo pasa que creen que saben las sustancias que hay que utilizar, pero con que no saben exactamente lo que hacen, las ponen al tum-tum con un timing equivocado, con una dosis equivocada, sin un orden cronológico adecuado, ¿entiendes? Y entonces la lían. Y empiezan otro. Bueno, a veces se equivocan por el tiempo de uso, a veces se equivocan por la dosis, a veces se equivocan por el orden, a veces con que no saben exactamente lo que hacen, la lían. Y entonces ellos dicen, no, si yo hice un postciclo. A mí ya cuando un paciente me dice, hice un postciclo, ni lo escucho, porque nunca están bien hechos. Nunca están bien hechos. ¿Entiendes? Porque tienes que saber muchas cosas para hacerlo bien. Para recuperarte bien, ¿no? Claro, y aún y haciéndolo bien no es garantía de que te recuperes. Claro. Perfecto. Y luego vuelven a empezar, ¿no? Aquí pasa una cosa, con que también depende mucho de la genética. Hay gente que ha hecho muchos ciclos y pese a hacer muchos ciclos mal, se recuperan bien, porque depende de la genética, y otros, haciéndolo bien, se recuperan poco, ¿sabes? O lo mismo que una persona puede hacer, lo puede hacer otra y tener unos resultados muy distintos. Pero es que eso es medicina, ¿entiendes? ¿Y es reversible en algunos casos? Cuando se ha frenado el eje y hay un problema... O sea, depende, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Paciente que te viene con la testosterona ya justa y ha hecho un ciclo hace 2 años. Pues sí, se puede recuperar muchas veces, pero tienes que hacer un postciclo bien hecho, con las sustancias adecuadas, el timing adecuado, la dosis adecuada. No te queda otra que probarlo de hacerlo, porque es que si no, ya es texto de por vida. Que texto de por vida es un TRT, que por ejemplo en Estados Unidos está muy establecido, ¿no? Sí, pero la gente confunde el TRT con un ciclo. Y un TRT no tiene nada que ver. Claro, un TRT yo entiendo que es una terapia de reemplazo de testosterona, ¿no? Que lo que hace es adecuar tus niveles actuales a los que tenías, a los que serían los lógicos para tu rango. La terapia de reemplazo de testosterona en principio tiene que tener algo que reemplazar. Eso es lo primero. Bueno, pero creo que también cuando pasas una cierta edad... Para que esté indicada. Para potenciar un poquito lo que pero para que esté indicada tiene que haber algo que reemplazar y tienes que tener unos niveles bajos. Tienes que hacerte un análisis previo. A partir de ahí, si tú tienes los niveles normales, pero tú los quieres tener un poco más normales dentro de la normalidad, eso ya técnicamente no es una TRT y si lo es, está fuera de indicación. ¿Vale? Porque en verdad no estás reemplazando nada. Puedes hacer ya lo que sería como un anti-aging y es intentar ponerlo en los límites más altos dentro de la normalidad estadística. Que tampoco sabes si es tu normalidad. Porque tendrías que tener un análisis de los 20 años y ver cómo la tenías la testo. Vale, ¿entiendes? que no lo tiene nadie. Que no lo tiene nadie. Que no lo tiene Entonces, nadie. a mí cuando me preguntan, ¿pero la TRT fuera de indicación manteniendo rangos de los 18 años es segura? Nadie te lo podrá decir al 100%, porque no hay estudios con eso
Y tampoco puedes, o sea, nunca sabes si te estás pasando. O sea, si tú tenías a los 18 años una testo de 600 y yo te la pongo en 1000 a los 40, pues en verdad estás más de lo que te tocaba por esa edad. Y si tú a los 40 haces una terapia de reemplazo y vas con 1000, ¿esa dosis va a ser uniforme o tendrá que ser progresiva, así como pasa el tiempo? ¿A qué te refieres con progresiva? Es decir, si por ejemplo te viene un paciente de 40 o 45 años, ¿no? Sí. Y tú le reemplazas la testo como a un... Como el rango alto de los 18, ¿no? A 1000, pongamos, o 900. Vale. Y entonces, ¿cuál es la duda? Si ahí yo tendré que ir aumentando la dosis. Sí, o ya... No, porque hay una cosa que la gente no entiende y los culturistas dicen, y es mentira, que es que el cuerpo se adapta. Eso es lo que ahí va. No se adapta. ¿Cómo se va a adaptar? La lógica dice todo lo contrario. Ya lo digo por sentido común. O sea, si el cuerpo se adaptase al nivel de testosterona, con la edad, el nivel de testosterona subiría. Claro. ¿No? Sí, si a los 18 tienes X y eso deja de hacer efecto, a los 20 tiene que ser X más no sé cuánto, porque ha dejado de hacer efecto. Y no pasa eso, los niveles son estables hasta los 50, 40, 50 años. ¿Entiendes? Ningún esteroide se adapta. ¿Entiendes? O sea, no hay un fenómeno. Es más, lo que dicen los estudios es que los receptores androgénicos, si pones esteroides, aumentan, no disminuyen. O sea, que dejemos de decir eso para justificar cambios de medicación absurdos. ¿Entiendes? Claro. Claro. A lo mejor psicológicamente. Te dicen, no, es que tú ves un ciclo de un preparador o de cualquier persona y ves que cambia las sustancias cada 3 semanas. Eso no tiene ningún sentido. Es que el cuerpo se adapta. Eso es mentira. Pero las debe cambiar, yo creo que también por un tema de verificar o dar notoriedad a su trabajo para ver que está cambiando algo, ¿no? Porque si no siempre sería lo mismo y ya estamos otra vez en el tema del business. Cambiar de producto, vender más. Entonces, sea honesto, claro, no lo estoy cambiando, lo estoy cambiando para que parezca que estoy trabajando. No hay fórmulas mágicas, entiendo. No, a ver, es como te dan paracetamol y el paracetamol te quita el dolor. ¿Qué pasa? ¿Que la siguiente vez que te duele tienes que cambiarlo? Claro, o cuando llevas tomando el paracetamol 2 semanas ya deja de quitarte el dolor. No. El paracetamol te quita el dolor lo que te lo quita. Si hace falta algo más, habrá que sumar algo más. Pero creo que hay mucho desconocimiento, yo el primero con esto, ¿no? Porque cuando ves esos cuerpos por televisión dicen, no, esto es porque toman, pero en realidad, ¿qué tanto por ciento tiene, ¿no? Para conseguir ese físico? Hay muchísima genética detrás, entiendo. A ver, yo siempre cito a Víctor Black porque es un tío que pese a no ser médico, tiene mucho sentido común, ¿vale? Víctor Black pone un ejemplo que a mí me gusta mucho, ¿no? Y es que todo el mundo tiene, o sea, todo el mundo, casi todo el mundo, es que si hablas en absoluto se te tiran el cuello en las redes. Pero, nos van a atizar seguro. Bueno, casi todo el mundo tiene la capacidad de poner 20 kilos de masa muscular si utiliza sustancias y lo hace durante 10 años seguidos y es constante con nutrición y entreno. ¿Vale? Esa capacidad la tenemos casi todos. 10 años de entreno, nutrición durante los 10 años y uso de química. ¿Vale? Y dedicación a eso. Eso casi seguro te va a dar entre 15, 20, 25 kilos, ¿vale? Pero cómo luzcan esos kilos lo determina tu genética, ¿vale? Tú no puedes cambiar la longitud de tus huesos, la inserción de tus músculos, la longitud de tus tendones. Entonces, si tú no tienes una genética agraciada estéticamente, nunca vas a lucir como uno que la tenga. Y eso es algo que no asumimos. Chicas queriendo ser wellness cuando no tienen una estructura de wellness y chicos queriendo ser un culturista open cuando no tienen una estructura de culturista open. Y lo digo porque yo lo he sido. O sea, yo he cometido ese error. ¿Entiendes? Yo soy un tío larguirucho. Entonces, bueno, pero ahora ¿cuánto pesas, por ejemplo? 115, 116. Sí, pero da igual. Yo para lucir como un open necesitaría pesar 130, 120 en competición. Yo lo máximo que he pesado es 103 en competición, 104. Nos daban 10, 15 kilos, ¿sabes? Entonces, no se puede sustituir la genética con química y la gente lo está intentando. Claro. Y eso no funciona así ni en hombres ni en mujeres. Si tú no tienes una estructura de predominancia de tren inferior, no vas a ser una buena wellness nunca. Y eso lo descubrirás usando, entrenando y comiendo el tiempo suficiente como para ver, pongamos, 3 años. Pongamos 3 años haciéndolo todo bien. Ya verás si te crecen lo suficiente las piernas y el glúteo y el femoral como para que eso tenga color. Pero si llevas 3 años haciéndolo y no ha sucedido, no sucederá. Pero sería como un plus, no sería empezar ya con esto, ¿no? La gente sí, claro. Todos... Es más, hay mucha gente que los ves y ya se les ve si tienen estructura o no antes de tomar. Claro. Eso se ve. Sí, y hemos estado hablando que incluso
a lo mejor en el nivel amateur se consume más que no en el nivel profesional. Bueno, no, a veces, bueno, hay de ¿no? todo. Hay de todo, ¿no? Pero hay casos en eso hay de todo, pero es que los profesionales, desde luego, el hecho de ser profesionales y de haber ganado ya un campeonato internacional la mayoría de las veces, ya han demostrado que son superdotados genéticos. Claro. Si no, no ganas un campeonato internacional. Entonces, probablemente ellos, con mucho menos, hagan mucho más que la mayoría de amateurs. ¿No? Por lógica, ¿no? Si estamos diciendo la genética es el factor más importante. Claro. Y todos los pros ya son preseleccionados, porque en verdad tienen una genética estupenda, porque son pros, es más fácil que ellos utilicen menos que los de abajo. Es de sentido común. Claro. De hecho, es más fácil encontrarte con un amateur que por la locura de querer ser pro usa dosis de locos que un pro que ya sabe lo que le va bien y que ya ha visto que utilizar 1 gramo o 2 de testosterona no cambia nada, más que efectos adversos, pues... 1 gramo, que es a la semana. 1000 miligramos, sí. Pero es que utilizar 1000 o utilizar 2000, el beneficio que te aporta es mínimo. Lo mismo. Pero eso es mínimo. Sí, no te diré que no hace más, pero es mínimo. Entonces, los pros ya saben eso, la mayoría. La mayoría. Entonces... Y has hablado de mujeres, ¿no? Porque esto sí que es un campo ya totalmente desconocido. Está claro que el sector masculino viene porque quiere generar masa muscular. El problema que tiene es el eje, ¿no? De generar testosterona, en donde tienes el 90% de problemas, ¿no? Y pérdida de masa, yo creo, incluso, ¿no? A veces, porque al final hacer un ciclo mal hecho, yo creo que al final no es que ganen nada, sino que incluso pierden, ¿no? Porque, ¿no? Todos hemos visto el típico que ha hecho un ciclo, lo ha hecho mal, se ha puesto muy bien y después se ha quedado peor que al principio. Claro. Eso es porque no sostienes tus niveles de testosterona y no lo sostienes ni al nivel natural. Entonces, ¿con qué? Haces un ciclo, te fastidias la testosterona, al acabarlo tienes menos que la que tenías antes de hacer el ciclo. Entonces, la capacidad de mantener masa muscular aún es menor. Entonces, una persona de 70 kilos quizás se pone en 80 y después se queda en 65. ¿Sabes? Eso pasa, lo hemos visto, creo que todos los que llevamos años en el gimnasio. Y luego otro sistema es no parar nunca, ¿no? Esa es otra opción, claro. Y es viable. Viable es... Hay que matizar cosas aquí, o sea, no es viable... No parar nunca, si es una TRT, puedes no asumir riesgos para la salud, ¿vale? Porque en verdad estás dentro de los rangos de la naturalidad. Y tu cuerpo se adapta, aunque sea sintético, funciona, ¿no? Sí, sí. O sea, no, eso es bioidéntico, no es un problema. Pero cuando ya superas la naturalidad, el límite fisiológico, ahí ya es distinto, ahí sí asumes riesgos. Más contra más te alejes de lo fisiológico. Y en el sector femenino, esto sí que ya para los mortales totalmente desconocido. Claro, en el mundo del fitness femenino, como no hay esa cantidad de masa muscular, no se ven esos cuerpos tan... Bueno, en wellness cada vez son... Bueno, la verdad que... Son más culturistas de tren para abajo que muchos... Pero las las bikini, incluso, sí, también consumen. Aunque... el 90% de gente le preguntará si se cree que no, ¿no? Sí. Claro, una mujer sí que debe ser complicadísimo, ¿no? Porque una mujer también toma testosterona cuando se prepara para competir. ¿O cómo funciona? Es que las mujeres hay que saber cómo hacerlo. ¿Con qué problemas vienen ellas? Masculinización. Entiendo. Masculinización o problemas de salud asociados, ¿no? Con el uso de sustancias son los dos típicos de mujeres. La masculinización por un lado y los problemas de salud que son en hombres y en mujeres por igual. ¿No? Pues problemas de la tensión, problemas del colesterol, sí, problemas de cambios de conducta, problemas de cambios de la libido, problemas de cambio, agravamiento de problemas psiquiátricos, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, las chicas lo primero que hay que pensar es en la masculinización. Yo ya me he hecho muy pesado con este tema en las 1000 entrevistas que me han hecho, pero no se está teniendo en cuenta y no se está haciendo bien. Vale, eso es así. O sea, están utilizando dosis que creen que son seguras y no son seguras. Pero con que el cambio es muy progresivo no se dan cuenta hasta tarde. Y además en las mujeres ocurre un gran autoengaño. Ellas no se dicen a sí mismas que se han masculinizado. Chicas que se les nota un montón la masculinización no lo aceptan. Te dicen que no, que su entrenador va muy flojito. Uno, dan crédito a alguien que no sabe. Eso ya es un error, que ya lo hemos dicho, ¿no? Y dos, se autoengañan. Si das crédito a alguien que no sabe y encima te autoengañas, es imposible de ayudar a esa persona. Claro, si hay desconocimiento en el sector masculino, imagínate en el femenino. Bueno, se creen que la oxandrolona no masculiniza, se creen que su entrenador sabe mucho de masculinización en mujeres y lo cierto es que, y ya lo digo así, la mayoría no tienen ni idea. La oxandrolona son los famosos SARS, ¿no? No, la oxandrolona es un derivado de la DHT vía oral. Es otra cosa, pero es el considerado el esteroide más seguro para mujeres y probablemente lo sea
después de utilizar una dosis coherente de testosterona con protección de la masculinización, que es más seguro, ¿vale? Pero eso es un tema que la gente ni sabe, ni se informa, ni han contemplado. Tienes bastante clienta femenina. Sí, bastantes. Y que vengan ya que quieran trazar un plan o vienen solo con problemas ya. ¿Tienes algún No, claro que tengo algunas que quieren trazar un plan, tengo muchas chicas. Lo que pasa es que si una chica se deja llevar por mí y se va a un foro, pone mi ciclo en el foro y se deja opinar por 800 expertos... Es que hay foros de esto también, ¿no? Claro, hay uno ya estamos jodidos, porque entonces todo mi criterio médico es juzgado por gente que no tienen ni idea. Entonces... ¿qué van a decir? Si no saben de lo que hablan. Claro, es que juzgar tu criterio médico es muy complicado, porque incluso un endocrino convencional que no está enfocado en este mundo, que no lo conoce, es imposible también, ¿no? Porque al final... No, es imposible, no saben de esto. Esto es un... No saben de esto, pero, por ejemplo, yo a muchas chicas sí o sea, cuando me han preguntado y me han solicitado información sobre sustancias, remarcar en esta entrevista que yo nunca recomiendo tomar sustancias, ¿vale? Lo que hago es, si la persona ya ha decidido hacerlo, darle mi opinión y ellos cogen la opinión como ellos quieran, ¿de acuerdo? Pues sí he indicado que es una buena opción, y lo he dicho en varias entrevistas, el uso de testosterona con protección. Hasta cierto punto se puede prevenir completamente la masculinización, ¿vale? Pero claro, si eso lo ve alguien de un foro, ve que alguna persona lleva testosterona, ¡oh, este médico está loco! Claro, son ellos que no saben de qué hablan. ¿Verdad? Claro. El problema es ese, ¿sabes? El problema es ese. Y en el día que haya algún problema con eso, pues se podrá ver, pero... Y tema de sustancias, ¿no? Porque tú ves por internet, hay miles de nombres, al final todos son derivados de la misma, ¿qué funciones tienen? ¿El qué? Las sustancias, ¿no? Porque hay montones de sustancias derivadas, ¿no? Me imagino, y aparte la mayoría, como no vienen sin prescripción clínica, que están realizadas en laboratorios clandestinos, la mayoría, ¿no? Al final todo es un derivado prácticamente de la testosterona, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, a ver, no hay muchos grupos farmacológicos, la testosterona, los derivados de la DHT, después los 19 norderivados y después algunos otros, después hay fármacos orales, hay fármacos inyectables, hay diferentes vías, pero al final, yo lo he dicho muchas veces, con unos pocos tienes más que suficiente. La gente pierde el bosque, la visión del bosque por dos árboles, ¿sabes? O sea, no se sitúan. Está el tema del gurú, está el tema de querer avanzar de una manera rápida, que creo que no es la que es, porque hemos estado hablando de química todo el tiempo, pero creo que eso es la punta del iceberg. Al final, una persona que quiere prepararse tiene que acudir a un especialista como tú, lógicamente, y tiene que haber, creo que lo más importante es la nutrición. Sí, ¿no? Sí, es donde gira, a partir de lo que gira todo. Todo, nutrición, la genética que tengas, pero cada uno tiene que intentar, pues yo creo que llegar a su máximo potencial. Luego está el entrenamiento. Claro, la genética estaría en la base de todo, pero es que no la puedes cambiar. No. Entonces, lo que va siguiente es la nutrición. En orden sería de importancia genética y después nutrición. Después adherencia, probablemente al plan, porque... Bueno, claro, está porque claro. Plan de entreno y de nutrición, porque como no haya esas cosas, no haya nutrición y no haya adherencia al plan de entreno y de nutrición, la base es eso. Y después, si llevas tiempo haciendo eso y no has mejorado todo lo que tú desearías, te puedes plantear, ¿entiendes? Ahí voy, es decir, viene un cliente a ti, ¿no? Un cliente que hace las cosas bien, que primero viene antes de... Un paciente. Un paciente, bueno, paciente, venga, va, me ha gustado esta, vale, paciente, es decir, viene un paciente a tu consulta y quiere hacer las cosas bien, ¿no? En lugar de venir cuando ya has tropeado el eje, viene. Claro, él viene, tú le haces me imagino que lo primero que hace es revisarle los niveles que tiene testosterona a esa persona, ¿no? Eso es lo básico, ¿no? ¿Cómo bueno, y de otros problemas de salud. Hay que hacerle toda la historia clínica. Hay que ver qué medicaciones toma, qué antecedentes, todo, ¿no? ¿Y los niveles de testosterona, hay unos base o cómo va? Depende del rango de edad, hay una tipología base, ¿no? Genérica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no influye nada. Niveles por edad. Hay unos niveles por edad. ¿Crees que...? Que no olvidemos que son, como todo valor de la normalidad, engloba el 95% de las muestras poblacionales. O sea que una de cada 20 personas no entra en esos niveles. Pero eso en todos los marcadores de un análisis, ¿eh? Eso es lo que le olvidan muchos médicos y lo que olvidan muchos pacientes. Vale. También. Y este rango de edad, este rango de testosterona, que influye mucho en la vida que tú estés llevando, ¿no? Es decir, si eres una persona que está haciendo deporte, o no influye para nada. Es decir, el estilo de vida que tú estés llevando,
cuando llegas a tu consulta y te hacen este estudio, ¿influye para algo? ¿Ves mucha diferencia o normalmente se suele respetar? Viene una persona de este rango de edad y normalmente siempre los... A ver, los rangos se estipulan por edad, no se estipulan por estilo de vida. Entonces lo más importante es la edad. La edad, ¿no? Pero el sexo, si es hombre o mujer, y la edad que tiene. Y a partir de ahí se hacen las muestras poblacionales, que tendrán su... Por eso también hay mucha variabilidad, ¿no? Tú miras los laboratorios y te ponen que la normalidad está entre 200 y pico y 900. Pero ¿Y tú a partir de ahí? Son poco fiables realmente los rangos de la normalidad que se ponen de testosterona en los análisis, ¿eh? Porque en muchos análisis, valores de terapia de reemplazo son considerados normales y un médico que no esté informado del tema ve que estás dentro de esos valores de normalidad y te dice que estás bien. Y no estás bien. No, y no estás bien, porque con 250 de testo total no estás bien. ¿Cómo va esto? Es decir, de la testo, 250... Bueno, o sea, menos de 350 y síntomas compatibles con déficit de testosterona es indicación de terapia de reemplazo. Entonces, yo he visto, no, hay muchos baremos de normalidad que van de 200 y pico a 900 y pico, ¿no? Entonces, 200 y pico no es natural, no es normal. Claro, y ahí se debería recomendar. Claro, yo qué sé, tuve un paciente el otro día, ¿no? Y me viene y me dice, es que mi médico me ha dicho que es normal, pero tenía 230 de testo. No, no es normal, es indicación de terapia de reemplazo y el hombre tenía todos los síntomas. Y si esta persona, a partir de que viene, tiene estos niveles bajos con entrenamiento y nutrición, no puede subirlos, es imposible, ¿no? Vale, esto me gusta que me lo diga porque, claro, al Ni final... con zinc. Que todo el mundo me pregunta, ¿y el zinc? No hay fantasía, es decir, no hay fantasía. Tú tienes este nivel, por mucho No hay que entrenes fantasía. fuerza, que entrenes lo que te dé la gana, eso no va a subir ni de coña, No hay fantasía. Se queda ahí, bien. Vale, pues te viene esta persona, pon que te venga... A ver, es que si se pudiese, en las guías de tratamiento de la andropausia, que es como se llama esto, sería ejercicio físico y esa es la solución. No, hombre, no. Y chicos de 30 años, de 25 años que tengan este problema de manera natural existe también. Sí, sobre todo asociado a la obesidad. A la obesidad, ¿no? Sí. Y a la apatía, no, esto no tiene... No, eso ya sería un síntoma asociado. Claro, porque el tener los niveles bajos de testosterona creo que te influye a nivel emocional, lógicamente a nivel muscular y físico, ¿no? Al tono, ¿no? Pero tú lo que es... Sí, esa es la parte de lo que la gente no habla, ¿no? Pero el nivel, nivel mental, el tener baja la testosterona... Claro, porque tener la testosterona alta estás más vivo, ¿no? Reaccionas más rápido, entiendo. La otra manera estás mucho más apático, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa? Apático y depresivo y cansado y con difícil recuperación. Que creo que eso es uno de los mayores problemas de los anabolizantes. Creo que, claro, al estar a tope cuando estás consumiendo la sustancia, al quitarla, psicológicamente... A ver, tienes que hacer un postciclo bien hecho. Es que, pero por mucho que lo hagas, siempre tu nivel de energía se lo vas a notar. Se va a notar, claro, no es lo mismo. Vale, pues seguro. Vienen, ¿no? Tú miras los niveles, si los niveles están normales, entiendo que tú lo que haces es un plan nutricional y de entrenamiento, ¿no? De esta persona. ¿Y qué tiempo? Yo ya te digo, yo no juzgo a la gente, ¿no? Pero si me dice, he decidido utilizar sustancias y lo voy a hacer con tu ayuda o sin ella. Sí, claro, si no he entrenado nunca, también, ¿no? Empezar... Pero yo les digo, no lo hagas. Es mejor empezar... No lo hagas. Y ver a qué un poco... A qué claro, puede, claro. Porque hay gente que viene con una idea de kamikaze ya preestablecida. A tope, ¿no? Ya a tope, claro. Entonces, ¿ahí qué haces? ¿No le ayudas? Pues hacer como hacen los demás médicos, que con que no saben les dicen, no, yo te desaconsejo esto, adiós. Claro. Lo va a hacer y lo va a hacer mal. Y el daño va a ser muy superior. Entonces, si tú, que puedes ayudar a esa persona, no lo haces, le estás haciendo un daño. Daño por omisión. Claro. ¿No? Se llama así, daño por omisión. ¿No? Si tú tienes la capacidad de hacer que eso sea menos dañino, pongamos que él lo va a hacer y se va a dañar un 10 sobre 10 y tú lo bajas a 5, has ganado 5 puntos de salud con tu consejo médico. Has generado salud. ¿Es una epidemia esto, crees? Yo creo que sí. Pero... Sí, bueno, hasta lo hablé en los últimos entrevistas que me han hecho y es una idea muy, creo que inteligente y acertada. Tal como hemos dicho antes, hay dos ramas en lo que yo hago, ¿no? La parte estética y la parte puramente salud. Es que la parte puramente salud, hay que formar a médicos en esto. Y creo que no estamos viendo el problema, ¿no? Porque se está pasando y lo veremos en 10 años. Claro, ¿no? bueno, ya se está viendo ya. Claro, o sea, lo estoy viendo yo. Pero esto hay mucha gente también que creo, los que vienen a ti es gente que ya ha reunido el valor para venir. Yo creo que hay la mayoría de gente callada, ¿no? Que tiene ese problema. No lo podremos saber hasta que vengan. O que ni siquiera lo sabe, ¿no? Que se debe encontrar mal por alguna manera. Sí, eso me ha pasado mucho, que con mi divulgación en redes, mucha gente me viene y dice, hostia, esto que cuentas es lo que me ha pasado a mí. ¿Me puedes ayudar? Esto que cuentas me ha pasado a mí. Le ha pasado a un amigo, le ha pasado a tal. Claro, es que eso se está dando. Y yo hablo de esas dos ramas, ¿no? La parte estética, la parte que es puramente médica. Y la parte puramente médica, los médicos tenemos que atenderla desde ya. Y eso es formar médicos que sepan sobre esto.
Y aquí en España no hay clínicas anti-age de este tipo, ¿o sí? Bueno, sí hay clínicas que ponen testosterona. Sí, ¿no? Que tú la puedes, y es, digamos, de forma semanal, mensual, ¿no? Es como un tratamiento más, ¿no? Sí. A ver, la mayoría hacen un negocio descarado, ¿no? Porque te ponen pellets y te los cobran a precio de oro o te obligan a hacer visitas. ¿Te ponen? Pellets, que son el dispositivo de liberación prolongada. Que no sé qué es. Bueno, es un dispositivo que se pone y libera testosterona durante unos meses. ¿Pero que es como un parche o...? Sí, se hace con una pequeña incisión. Subcutánea, no tenía Sí, es igual que las mujeres también existe eso para hacer anticoncepción o terapia hormonal sustitutiva. Al final, lo que pasa es que se hace un negocio. Yo no estoy en contra de ningún negocio, pero si tienes un negocio tienes que ser honesto, tienes que explicarlo todo bien, ¿entiendes? Si pones un pellet, inhibes la testosterona a los 6 meses del pellet, probablemente después necesites de por vida la testosterona, ¿no? Y eso es algo que hay que informar. Como eso, muchas cosas más, ¿no? Yo qué sé, el otro día me venía un paciente que venía de una clínica de este tipo y le habían puesto testosterona inyectable, ¿vale? Y le hacían visitas cada 6 semanas, constantemente, cada visita cobrándole. 6 semanas, 6 semanas, 6 semanas, 6 semanas, 6 semanas, 6 semanas. No hace falta hacer 5 visitas en un año por una TRT. Eso es un negocio. No. Es un negocio brutal. Cuando alguien tiene una terapia de reemplazo con nosotros, porque está indicada, pues le haces un análisis cuando lleva 1 o 2 meses y si todo está correcto, una visita o 2 al año. No, pero cuando tú empiezas con terapia de reemplazo, a partir de, no sé, ¿qué edad? 45, 40, no lo sé. En la edad que lo necesites. Pero porque los 40 es cuando empieza a bajar un poquito, ¿no? Claro, pero también hay gente que tiene un problema X y a los 30 la necesita, o otros que no les pasa hasta los 60 y otros que no les pasa nunca. Que a mí me pasa mucho, que la gente viene a que le haga una terapia de reemplazo y no la necesitan. No la necesitan, la quieren, pero no la necesitan. Eso me pasa muchísimo. También, muchísimo. ¿no? Vienen ahí y tú y yo digo que está todo normal. De hecho, hoy me queda una llamada por hacer a un chico y es este caso. Este caso, ¿no? Sí. El chico está a tope de relajado. Tiene 2 análisis, los 2 están súper bien de testosterona y yo sé que le voy a llamar y le voy a decir, es que chicos, que está todo fantástico. A mí esto de la TRT, ahora la TRT ya empiezo a escucharla por muchos sitios y veo que cualquier tipo de clínica estética pues va a poner un TRT. Claro, eso al final te estás cogiendo un cliente de por vida, porque ese cliente cuando ya está con ese TRT que dices que se regula cada 6 semanas o ya es de por vida, ¿no? Ya no puede volver atrás. Si la mayoría de los casos no. La mayoría de los casos no puedes volver atrás. Ya tienes un cliente de... Pasa lo que hemos dicho antes con los ciclos, ¿no? Que hay gente que hace un montón de ciclos y se recupera milagrosamente bien y otros que hacen... Pero eso debe ser muy pocos casos, ¿no? No, lo habitual no es eso. Estamos otra vez en los extremos, ¿no? El que hace 1 y ya se fastidia con 1 y el que hace 1000 y no se fastidia. Después, entre medio, hay los que hacen 2, 3 y están fastidiados. Claro. ¿Sabes? Y es claro, la terapia, yo creo que esto está al caer aquí ya en España y en Europa. TRT no, pero ya está por todos lados. Ya hay clínicas que lo hacen. Sí, pero está como un poquito aún... No se ve mucho, no se empieza a oír... Yo lo veo mucho menos a nivel seguridad social. O sea, a nivel seguridad social ahí sí que no hay manera. Claro, un paciente hace poco ya tenía 2 análisis que demostraban déficit clarísimo y había ido a la seguridad social y lo único que le decían es repetimos análisis en 6 meses. Repetimos análisis en 6 meses. Pero eso no te pone solución ninguna. Ya tienes 2 análisis con indicación. Trátalo. Claro, si tienes la indicación es que ya estás entrando en el terreno de la negligencia médica, ¿no? O sea, cuando tienes una patología que te está contando el paciente y que el análisis la corrobora una vez, una patología médica que continúa con análisis y el paciente que se encuentra mal otra vez, ¿qué haces pidiendo un tercer análisis? ¿Qué esperas que ocurra? Trátalo. Yo creo que es totalmente desconocido, porque tú porque te has dedicado a esto. Ya. Al final, si tú no tienes conocimiento de este mundo... Ya, pero las guías puedes ir y buscarlas, ¿eh? Eso es como cuando a mí me viene un caso. La osteoporosis no es mi especialidad en endocrinología. Pero me puede venir una mujer que sospecho que lo tiene, que nadie le ha hecho la densitometría, que nadie le ha puesto tratamiento. Yo voy, busco las guías, me informo un poquito, me molesto por el paciente y le intento ayudar. Estamos en la era de Internet. El desconocimiento ya se escoge. Lo escogemos, el desconocimiento. Sí, pero hay mucha información difusa. Eso sí, pero en la medicina hay guías y hay cosas que están avaladas. Entonces, cuando un médico ve que una paciente se queja de su testosterona y le dice, esto es normal con 200. Tío, mírate las guías. Al menos mírate el nivel. Es que, honestamente, creo que es el tratamiento del futuro.
Bueno, pues en tema anti-aging es interesante, sí. Puede cambiar la vida a una persona. Si tienes déficit, te la cambia desde luego. Te la cambia totalmente. Desde luego. Eso es gratificante, ¿no? Cuando Sí, viene un cliente y es una... Cuando tienen déficit es increíble, porque además se sabe, ¿no?, que la curva de efecto de la testosterona no es lineal, ¿entiendes? O sea, es mucho más acusada al principio. O sea, cuando pasas de niveles bajos de testo a niveles normales o medios altos, es exagerada la mejora, tanto a nivel mental como físico. A partir de ahí, que ya entramos en el terreno del ciclo, que es dosis suprafisiológicas, cada vez va siendo menos el efecto, ¿entiendes? Pero la fase más increíble es pasar del déficit a la normalidad alto. Eso es increíble cómo el paciente nota la mejora física, la mejora psicológica, la mejora en estado de ánimo, todo. Tú ahora a un joven, ¿no?, que quiera que esté en el gimnasio, que él vea claramente, vea esos cuerpos, vea esos físicos, ¿tú cómo recomiendas proceder? Es decir, tú siempre recomiendas proceder de una manera, digamos, nutricional, con un buen entrenamiento. Yo te voy a explicar lo que yo hice. Personalmente. Pero tú fuiste competidor, al final tuviste un punto de obsesión. Tiene que estar ahí. Sí, claro, pero piensa que eso llegó a los 29, 30. Pero tú llevas mucho tiempo... Desde los 19 entrenando. Yo no decido tomar nada hasta los 27, creo, y no fueron anabólicos, fueron clenbuterol y hormona, que no tocan el eje. Vale, esto no tenía ni idea. ¿Cómo va esto? Es decir, bueno, son sustancias que ayudan con el aspecto físico, pero que no tocan el eje sexual. La hormona no toca el eje. No. Pero toca otras cosas, ¿no? Bueno, la hormona toca sobre todo el bolsillo, porque es muy cara. ¿Sí? Sí, vale, pero tiene muy pocos efectos adversos. ¿Vale? Entonces eso lo sabía yo como médico y por eso utilicé eso lo primero. Y físicamente lo nota. ¿Qué es para...? Sobre todo pierdes grasa, pero aquí no estoy haciendo apología del uso de hormona. Que va, no, ni mucho menos. No, esto que quede claro, no hacemos apología de nada. Yo estoy diciendo por qué lo utilicé yo, pues porque no inhibía el eje, o sea, y no asumías riesgos. De esto no tenía idea. Claro, es caro, muy caro, pero pierdes mucha grasa, cosa que interesa a casi todo el mundo, hombres y mujeres, mejora el aspecto de la piel, mejora el sueño, mejora la recuperación muscular, las lesiones, las quemaduras, ¿entiendes? Entonces, es un tratamiento que yo sabía que podía ser muy útil de cara a la mejoría física y después utilicé clenbuterol porque sirve mucho para perder grasa, ¿vale? Y conservas masa muscular. Entonces, yo es lo primero que utilicé, porque ahí te ahorras muchos problemas. Con eso, nuevamente, no digo que utilicen eso la gente que me escucha, sino que tengan en cuenta que hay opciones que no tocan el eje. Y eso no lo usan habitualmente por el coste, ¿no? No, bueno, si no lo usan porque si su entrenador les dice que utilicen un anabólico, que eso va muy bien y les dice que les va a ir genial y que un ciclo de hasta 10 semanas, como yo el otro día que dice un entrenador súper famoso de este país, no hace falta hacer postciclo. ¿Con qué? Con un ciclo de menos de 10 semanas no hace falta hacer postciclo. Un entrenador súper famoso. Y dices, tío, es que si este es el nivel del entrenador súper famoso, imagínate los no famosos. ¿Entiendes? Entonces, a partir de ahí, desastre asegurado. Hemos dicho, ¿qué le dirías a un chico joven? Yo lo que le diría es, entrena, nútrete bien y adhiérete a eso al menos 5 años. Esto es 5 años. Eso es lo que más o menos al menos 5 años. Yendo a tu límite. A tu límite. Y cuando llegues a ese tope, y durante ese tiempo, si te interesa el mundo de las sustancias, infórmate muy bien. Y en el momento en que vayas a utilizar, si es que ya lo has decidido, ves a alguien especializado. Eso es lo que yo les diría. Y no solo te quedes con lo que te dice ser alguien especializado, infórmate, pero infórmate en cosas fidedignas. Y si no las hay, fíjate de lo que te diga un especialista, no una persona que no esté titulada en nada, ¿eh? A un endocrinólogo, que a día de hoy no hay. Es que era lo que pero con eso no le estoy diciendo venid a mí, estoy diciendo que se forme más gente y que haya más médicos para esto. Pero no hay alternativa. ¿Qué os digo? No, pero bueno, a ti te viene bien, pero es que... digo, pero es que diría lo mismo aunque yo fuese porque vas a un ginecólogo, diría lo mismo. Porque tú si vas a un experto en hormonas, o sea, si vas a hacer un ciclo de hormonas, ves al experto en hormonas que sepa. Claro, pero tú has sido competidor, que ahora te has parado cuando empezaste, ahora seguiremos con tu trayectoria, pero claro, tú conoces. Tú, cuando un chico viene y dice que quiere tomar anabolizantes o química, pues tú entiendes por qué. Y tú lo puedes asesorar y puedes hacerlo bien. Pero claro, tú te vas a un médico convencional... Yo siempre tengo que responder, no tomes. No tomes, lógico. Pero si la persona lo decide, ¿qué vas a hacer? Eso está claro. Pero tú vas a un médico convencional, un endocrino convencional, y le hablas de que quieres tomar estas sustancias, te mira y, bueno, no te va a recetar nunca ninguna. Yo tampoco, no sé que haya indicación, pero como mínimo
Mira, muchas veces me lo comparan con las drogas. Entonces, si alguien te viene a decir que consume cocaína, ¿qué le vas a decir? ¿Cómo consumir la cocaína? Eso me lo han preguntado muchas veces, ¿no? Y con eso parece que me esté poniendo en un callejón sin salida. Te apretan a tope ahí en redes, me imagino. Bueno, pero es muy fácil. La respuesta es muy fácil. Consumir drogas recreativas no tiene ningún secreto. ¿Entiendes? Es consumes o no consumes. Yeah. Fin. Y tiene todos los efectos adversos de consumir sin más. Pero esto es mucho más complicado. Y es tratar con un montón de ejes hormonales, de problemas de diferente índole, de a nivel mental, a nivel físico, a nivel psicológico, y que la aportación de un médico puede reducir drásticamente los efectos adversos. ¿Vale? La aportación de un médico en el consumo de drogas no puede reducir que la cocaína tenga X efectos adversos. ¿Entiendes? El consumo de THC, un médico no puede intervenir en que sea menos dañino, pero en esto un médico puede intervenir generando muchos menos daños, que eso es salud. Es hormonal, al final. Claro, o sea, entonces, la posición de muchos médicos de es ilegal, no puedes aconsejarlo, no me parece ética. Me parece daño por omisión. Y eres tú, como médico, el que tiene que saber cómo hacer eso, porque eres tú el especialista en hormonas. Claro. ¿Entiendes? El paciente no sabe de eso. Y si el paciente es lo suficientemente inconsciente como para hacerlo, tú tienes que saber ayudarle. Del mismo modo, si el paciente es suficientemente inconsciente como para fumarse 3 paquetes de tabaco al día, cuando tenga el cáncer, tú vas a tener que ayudarle. Porque ese es el trabajo del médico, ayudar, claro, no juzgar. Entonces, recomendar que no se haga, por favor, colectivo médico, parad de ser unos hipócritas. ¿Entiendes? O sea, si no sabéis ayudarles, al menos no pongáis la excusa de que estáis haciendo un bien porque no es legal. No. Tampoco es legal las drogas y después ayudáis a esa persona si sabéis ayudar. Pero también yo creo que el desconocimiento, porque el culturismo, si no... pero entra el ego ahí. Entra el soy médico, pero no sé ayudarle, entonces mejor lo juzgo. No juzgues, ayuda. Y tú, a los 29, 30 años, decides tomar pues hormona y clenbuterol. No recuerdo exactamente la edad. Más o menos, para competir, ¿no? Para competir y hay que tomar más cosas. Más cosas, ¿no? Eso no es suficiente, ¿no? Yo en mi primera competición salí con oxandrolona solamente y un SARM. ¿Qué es el SARM? Que tanto los critico a día de hoy. Antes te he preguntado, SARM, que lo veo por internet. Que tanto los critico, pero el Alex de ese momento no sabía todo eso. ¿Qué es de nuevo aprovecho para decir a toda la gente que me escucha en redes y ya se han escuchado todas mis entrevistas que sí, el Alex del pasado no es el mismo que el Alex del de ahora. Ha evolucionado. No, claro, esa es la gracia del ser humano, evolucionar. Prueba y error también, ¿no? Prueba y error, ¿no? Claro. Bagaje y que hasta que no maduras no vas aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, el Alex del pasado cometió muchos errores, el Alex del pasado no era perfecto, el del presente tampoco lo es, pero intentamos ser menos imperfectos, ¿no? Entonces, yo en la primera competición salí con oxandrolona y un SARM, creo, Clen y hormona. Y hormona tiroidea. Sí. Pero volviendo a la pregunta que tú me has dicho, ¿qué le aconsejaría a la gente? Pues eso, ¿no? Que tomen lo mínimo y que se informen un montón. Y también yo creo que ser conscientes, lo que has dicho antes, que un Open... Se nace, no se hace. Eso es. Yo creo que en este deporte... Y se descubre pronto. ¿Entiendes? Se descubre pronto. Se ve, tú lo Se ves. descubre pronto. O sea, una persona que lleve X años entrenando natural y que lleve X años haciendo ciclos ya se ve. ¿Vale? Con 2, 3 años haciendo ciclos... ya se ve la evolución de esa persona, si es exagerada o no. Y en los Open, para los que no estamos, me imagino que tú eres, yo en mi mundo soy especialista. O sea, nadie nace gigante como un Open del Mr. Olympia, claro, pero sí que se ve que hay una progresión mucho más rápida de la media. Eso es lo que te tiene que indicar. Reacciona a todo mejor, luego dependerá del sacrificio que esté. Por supuesto, asumir, ¿no? pero aquí ya estamos asumiendo que el sacrificio en nutrición, entreno y tenacidad está. ¿Vale? Asumiendo eso, una persona superdotada y una no dotada pues se diferencian en la evolución dentro de ese tiempo. Tú ves la época de Arnold, ¿no? Todos conocemos a Arnold. Yo te hablo siempre desde un sector desconocido, sí. ¿No? Desde la época de Arnold a la de ahora, los Open no tienen nada que ver. Es que ahora mismo Arnold no llegaría ni a un Classic. Bueno, los conocimientos en química y nutrición y el uso es muy distinto. Pero es química y nutrición, ¿no? Es por eso, ¿no? La evolución del entreno no ha cambiado tanto. Claro.
eso sería, claro, la diferencia entre el aporte nutricional y el descubrimiento químico hace que el cuerpo pueda evolucionar de un Arnold a un Bueno, y no Ronnie, solo eso, Ronnie, ¿no? sino que el número de seguidores del culturismo es infinitamente superior. Y por tanto, hay infinitamente más conejillos de indias haciéndolo. Por tanto, hay infinitas más posibilidades de que salga un super friki genético, y encima las dosis se han multiplicado por 1000 y la locura va en aumento. Entonces, tenemos muchas más personas tomando, muchas más personas entrenando y muchas más personas obsesionándose con eso. Por tanto, las probabilidades de que aparezcan superdotados y físicos locos es muy superior también. Que ahora mismo los Open son una auténtica barbaridad. Y para los que no somos expertos, tú ves un Open, pero ves la categoría Open y ves los que ganan y los que no, y tampoco hay... Tú lo verás, pero para los que no somos expertos no ves una diferencia enorme. Al final, el patrón que... Bueno, muchas veces entre el... A ver, si sabes de esto, sí sabes, claro, ves diferencias, pero las diferencias son tan sutiles muchas veces que tienes que ser experto en esto para poder diferenciar. Y incluso así no se ponen de acuerdo a veces, ¿sabes? Porque con que no es un deporte... ¿Cómo lo digo sin que la gente se me ofenda? Dilo. No, ya, pero después quien atacan es a mí. Sí, que yo no sé. Claro, es un deporte que no tiene un baremo estándar. Se tendría que estandarizar el baremo. Claro. La estética cuenta tanto. El volumen cuenta tanto. El punto cuenta tanto. O esta posición, ¿sabes? Con que no hay un baremo exactamente bien estipulado. Es el producto. Es el producto global, entra mucho la subjetividad. Y con que entra la subjetividad da lugar a opiniones. Entonces es más discutible. El carisma incluso que tenga. Bueno, cada resultado, o sea, te salen dos que de tamaño están prácticamente igual, pero uno es mucho más bonito, pero tiene muy buen punto. Perdona, uno es mucho más bonito, pero tiene peor punto. Cuando digo punto es el aspecto de la piel, el nivel de sequedad, las líneas, ¿vale? Y el otro es mucho más feo, pero con mejor punto. ¿Cuál gana? Ya, yo supongo que gana el más. Y si los comparas, el más estético, quedan equilibrados en el número de posiciones que uno gana y que el otro gana. Subjetividad, ¿no? Es subjetivo, ¿no? Sí. Están empatados y uno tiene una cosa que el otro no tiene y viceversa. ¿Quién gana? No hay un baremo que ponga. La estética va a determinar el resultado final. O el tamaño o el subjetivo. Subjetivo. Y ahora que hemos hablado de competición, no nos queda mucho tiempo, pero de los últimos puntos que quiero comentar contigo es, claro, los que hemos competido en algún deporte sabemos lo que es la competición, y sobre todo el culturismo es un tipo de competición que creo que mucha gente que no está metida en el mundo se engaña porque ven la foto, ¿no? Cualquier competidor, cualquier culturista, ¿qué tiene en su perfil? Su mejor foto. No tiene la foto de cuando está tapado, cuando retiene agua, ¿no? Claro, tú te vas a una competición y todo el mundo, eso es una locura, eso es una fiesta, ¿no? Abdominales por todo, pero creo que hoy en día cambia un poco más, pero el culturista no tiene ese físico el 80% del año. Y el 95% del año. Y el 90%, claro, no. El día de la competición no, pero nunca está en un aspecto de sequedad. A ver, los más tops de los más top se mantienen muy bien mucho tiempo del año. Sí, pero tú los ves... Pero lo habitual no es eso. Pero tú ves un volumen enorme, pero no es esa sequedad. Okay. El abdomen sí, lo ves de tamaño muy grande, pero no es la foto. Y creo que muchos jóvenes, sobre todo, ven la foto, ven esos cuerpos, ven esa sequedad y se creen que van a conseguir eso. Y para conseguir eso tienes que tener un déficit calórico que no pueden mantener en el tiempo, es imposible. Claro, y un consumo de sustancias que tampoco se puede mantener en el tiempo. Claro, pero tú para tener... Y una dieta que no se puede mantener y un entreno que probablemente tampoco. Entonces es todo es un peak, es un momento top que se mantienes días. Claro, pero si tú te lo marcas como un objetivo, como un boxeador que tiene que dar el peso, tú tienes que llegar a la competición, progresivamente va llegando, pero sabes que a partir de ese día ya cambias, sabes que tu cuerpo se va a volver a regular, pero hay gente que quiere estar todo el año así, entiendo, no, y es imposible. Entra en un déficit y en una espiral, entiendo, diabólica, ¿no? Y creo que eso te debe pasar bastante, ¿no? Que quieren, no o solo volumen, no, sequedad también, ¿no? A ver, eso lo descubres cuando llegas a ese punto de sequedad, hasta que no has llegado... No sabes que eso es tan efímero. Pero es imposible de mantener en el tiempo. Un punto de precompetición es imposible de mantener. Es imposible y no recomendable mantener a nivel salud. Para ir finalizando, un Open,
que, por ejemplo, yo no sé cuánto pesan los Open, ¿no? Pero que debe pesar Dependerá 120 kilos máximo, un ¿no? ejemplo, ¿no? Bueno, Máximo. y más también. Y más secos, ¿no? Esta persona normalmente, ¿cuánto pesa? 140 kilos. ¿Cómo? En un estado normal de entrenamiento, ¿qué pesa? 145 kilos, claro, ¿no? Tranquilamente 10, 15 más que en competición. Claro, eso es importante saberlo porque la gente ve eso el día de la competición y se cree que es un estado Bueno, una persona normal. que pesa 120 kilos y está al 3% de grasa, 3%. un ejemplo, y si subes al 12, bueno, al 13, que es igualmente un buen nivel de grasa, pesas un 10% más. De hecho, 120 pues serían 12 kilos más, pues 132. Y un estado normal para mantenerlo, digamos, habitualmente con un nivel bajo de grasa, que sería un 8. Sí, entre un 8 y el 12. Un 8 y el 12 es lo que... Está muy bien, eso está muy bien. Está muy bien. Está muy bien, en hombres, me refiero. Claro, complicado En tener hombres. masa muscular y estar en volumen y estar en el 70% de grasa. A ver, es que eso es el principio de un volumen. Un volumen se empieza entre el 8 y el 12 y se acaba entre el 17 y el 20 de grasa. Es que lo que determina el tiempo que estás en volumen no es lo que a ti... Iba a decir lo que te salga de ahí. No es lo que tú o tu entrenador o tú hayas decidido. Lo determina la progresión del nivel de grasa. Si tú a la 10ª semana ya estás muy tapado, tienes que parar el volumen. Entonces, la clave de un volumen bien hecho es subir a un ritmo que no te tape mucho y puedas mantener ese superávit calórico el mayor tiempo posible. Y luego entran los gurús, ¿no? Que siempre se habla por televisión en todos los documentales que Ronnie Coleman se descubrió cuando un culturista, que no me acuerdo el nombre, le invitó a 2 chupitos de whisky antes de la competición y eso hizo que se cara y subiera bien. Todo eso me imagino que es místico. Bueno, tienes que preguntarle a él. No, pero esto al final es quitar, digamos, el último tanto por ciento. No, pero eso es porque cuando bebes alcohol creas vasodilatación y también es un poco diurético el alcohol por inhibición de la hormona antidiurética. Entonces te ayuda a secar un poquito más, pero desde esa capita de líquido y encima vasodilatas, cosa que justo antes de competir puede ser una ayuda. ¿Tú normalmente llevas competidores o llevas gente? No, yo llevo de todo, pero competidores dan mucha faena. Me gusta, y si los llevo me gusta que sean muy disciplinados, que es lo que cuesta más. Claro. Pues mira, hemos llegado a nuestro límite. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Creo que todo el mundo que nos ha escuchado, bueno, lo primero que van a hacer es empezar a buscarte, van a empezar a buscar TRT, pero amigos, no hay magia posible. Doctor Costa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias.